¿Está correcto? ¿O tienen dudas? ¿Todos entendieron la nomenclatura de este compuesto? Doctora, ¿será que me puede volver a explicar, por favor? Me está costando esa parte de la nomenclatura. Ya. Sí, sí, Lisa, Los podía volver a radicales, explicar. los radicales, ¿pueden distinguirlos ustedes? Tenemos que seguir con la regla de Yupac. Varias veces les resalto esta parte, las reglas de Yupac. ¿Qué nos dice? Primero debemos seleccionar a nuestra cadena principal. En este caso, el ciclo vendría a ser nuestra cadena principal, a la cual tenemos que enumerar, que esa es la segunda regla. Debemos enumerar para los alquenos cíclicos, tenemos que tomar en cuenta los dobles enlaces, aproximarlos a los dobles enlaces. Por eso se ha decidido enumerar de abajo para tomar en cuenta como carbono 1, carbono 2, carbono 3 sería enlace simple, carbono 4 sería enlace simple, carbono 5 doble y carbono 6 simple. Entonces yo de aquí estoy aproximando a mis dobles enlaces. No estoy tomando en cuenta a los radicales. Si fuese en el caso de los radicales, tendría que enumerar desde aquí, ¿no ves? 1, 2, 3 y voy bajando. Pero como no es ese caso, necesitamos aproximar a los dobles enlaces. Ya está enumerado. Ahora, ¿qué sigue? Nombrar a los radicales, en primer lugar, según el orden alfabético. Este de aquí, este radical, se llama etil. Etil, ¿por qué? Porque contiene dos átomos de carbono. Metil, porque contiene un átomo de carbono, al igual que este, metil. Y este de aquí es un radical que contiene un secundario, ¿no? Que está unido al primario. Se puede nombrar de acuerdo a la posición que presenta. Su compañero nos mencionaba sec-butil. Está bien la posición sec, porque se encuentra en el carbono 1 enlazado el radical secundario. ¿Ya? Entonces, vendría a ser con esa palabra, sec-butil. Pero en otros casos también se puede utilizar en paréntesis. Y empezamos a nombrar según orden alfabético. Comenzamos con la palabra E, luego con M de metil, y luego con este radical más complejo. ¿Ya? En la posición 4 se encuentra enlazado el radical etil. Por eso colocamos 4-etil. Guión. En el carbono 1 y el carbono 4 se encuentran enlazados metiles, metil, ¿no? Así se llama el radical. Pero colocamos las posiciones 1,4, cuando son radicales iguales. Por lo tanto, ponemos 1,4-di, porque son dos moléculas idénticas, llamados metil, guión 3 del carbono 3 está enlazado, contamos carbono 1, carbono 2 y carbono 3. En el carbono 1, del carbono 1, está enlazado el metil, terminado en el radical primario llamado propil porque tiene 3 carbonos, propil. Cerramos porque ya hemos nombrado todo el radical. Finalmente, la palabra ciclo, porque es una cadena cerrada, nuestra cadena principal, posiciones donde se encuentran los dobles enlaces, carbono 1, carbono 2 y carbono 5, hexa, porque tiene 6 carbonos, tri-eno, porque son 3 dobles enlaces en la cadena principal. Ahora sí han entendido por qué tiene el nombre este compuesto. Sí, Licen. Bien, Sí, doctora. vamos a utilizar la posición del radical que hemos visto en el carbono 3. Entonces, para no poner paréntesis, podemos colocar directamente 3, sec, butil, ciclo 1,2,5 hexatrieno. Ahí terminaría entonces la otra nomenclatura, más cortita. ¿Ya? Pasamos entonces al siguiente ejemplo. Es como ven, ya estábamos trabajando con otros grupos, pero igual los voy a explicar, no hay problema. Aquí, voy a cortar esta parte. Mira, se tomó en cuenta de arriba hacia abajo. Aquí tenemos que eh, ver que el radical más simple, primario, se debe tomar en cuenta antes que el más complejo. Por ejemplo, si ustedes no siguen con las reglas de Yupac, podrían cometer ese error, ¿no? Colocando aquí 1, 2, 3 y 4. Pero tenemos que tener en cuenta eso. Ya el radical más corto, nos dirigimos al radical más largo. En el sentido de las agujas del reloj, porque estoy aproximando a mis dobles enlaces. Entonces, carbono 1 hasta el carbono 6. Comenzamos a nombrar a los radicales que presentan la estructura. El carbono 1 está enlazado el metil. En el carbono 4 está enlazado el sec-propil. ¿Por qué sec-propil? Porque del carbono 1 está enlazado un metil secundario, un radical secundario. Por eso decimos sec-propil. Ciclo 1,3, la posición de los dobles enlaces, hexadieno. Vamos a nombrar con paréntesis, ¿ya? Ay, no sé por qué no quiere, ¿no? Ahí, ¿no?
Ahí, por ejemplo, si no pueden utilizar ustedes o no se acuerdan qué posición corresponde a ese radical, pueden ocupar los paréntesis, ¿no? Entonces aquí colocamos un metil, porque del carbono 1 está enlazado un metil, etil, ¿no? El primario, etil, ciclo 1,3 hexadieno. Cualquiera de los dos nombres es válido. ¿Comprendieron la nomenclatura de este compuesto? ¿Tienen alguna pregunta referente a este compuesto, el nombre de este compuesto? No, doctora. Ninguna pregunta. Seguimos a la estructura de abajo. ¿De dónde ustedes enumerarían? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Del derecho. Del derecho. ¿Para arriba o para abajo? Arriba. Para arriba. Para arriba. Entonces, aquí lo que nos falta es enumerar. Vamos a enumerar. Entonces aquí sería carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí sería el 6. Voy a tratar de hacerlo más grande la estructura, ¿ya? Para que se pueda enumerar correctamente. Ahí. Entonces aquí carbono 1. Mejor adentro. Carbono 1. Carbono 6. El de aquí sería carbono 2. Carbono 5. Carbono. Este lo voy a sacar afuera, no va a quedar bien. Aquí entonces voy a colocar carbono 3 y carbono 4. Y aquí sería carbono 7 y carbono 8. Ya está. Son 8 carbonos, ¿no ves? Entonces, del carbono 1 está enlazado un radical llamado etenil. Y en el carbono 3 está el butil. ¿Será que está bien nombrar de esta forma? No. ¿Qué tiene primero? Según orden alfabético. Butil. Butil, ¿no? Entonces, aquí, primero es el butil, 3, dice del carbono 3 está enlazado un radical llamado butil porque tiene 4 átomos de carbono. Seguido, el radical que está en el carbono 1, llamado etenil. Etenil. Perdón. Etenil porque contiene un doble enlace en el radical, ¿no? Y compuesto por 2 átomos de carbono. Etenil, seguido de la palabra ciclo, porque ya estamos nombrando a nuestra cadena principal, del carbono 1, carbono 3 y el carbono 5, se encuentran 3 dobles enlaces. Por eso dice 1,3,5 octatrieno. Ahora sí está correctamente nombrado, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? Bien, pasamos al otro grupo de los hidrocarburos que presentan enlaces triples. Estamos hablando de los alquinos acíclicos, ya se pueden presentar en forma lineal o en forma ramificada, o prácticamente en forma de ciclos, ¿no? Cíclicos. Estos compuestos son considerados insaturados por poseer el triple enlace. Aquí, como vemos, contiene el triple enlace covalente dentro de una cadena carbonada. Y para nombrar a estos compuestos se utiliza la palabra ino para terminar la nomenclatura. Entonces aquí tenemos ejemplos de los alquinos lineales. Por ejemplo, aquí está compuesto por 2 átomos de carbono, la estructura. Por eso colocamos primero la palabra et, el prefijo para 2 átomos de carbono. Terminada la palabra ino, porque presenta el triple enlace entre esos átomos de carbono. Para el segundo ejercicio, aquí comenzamos a colocar el prefijo para 3 átomos de carbono, ¿no ves? Tiene 3 átomos de carbono, el prefijo utilizado es pro. Como hay un solo doble enlace, termina con la palabra ino.
El siguiente compuesto igual se encuentra ubicado en el carbono 1, el triple enlace. Vemos aquí que contiene 4 átomos de carbono, por lo tanto se comienza con la palabra but, terminada en la palabra ino porque aquí está el triple enlace. Puede presentarse dentro de la cadena carbonada ¿no? Cualquier cantidad de triples enlaces en la cadena. Pero, así como en los alquenos, es necesario ver de qué extremo se aproxima más y empezar a enumerar de ese lado para colocar primero las posiciones donde se encuentran los triples enlaces, seguido de la cantidad según el nombre para el número de carbono que contenga y terminado en la palabra ino. Por ejemplo, aquí tenemos, enumeramos del lado izquierdo porque se aproxima a ese extremo, ¿no? El enlace triple. Entonces, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7. Son 7 átomos de carbono. ¿Dónde? En el carbono 1 y el carbono 4 están ubicados los triples enlaces. La cadena tiene 7 átomos de carbono, por lo tanto, utilizamos la palabra hepta, terminado en diino. Di porque son 2 triples enlaces en la cadena. Se dan cuenta que es idéntico a los alquenos, sino que aquí la terminación tiene que ser ino. ¿Ya? Los radicales formados a partir de un alquino también se encuentran, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a la ramificación formada por un alquino, se llaman radicales alquinilos. Estos radicales alquinilos van a tener en su nomenclatura la palabra inilo o inil, terminado con esas palabras, ¿no? Tiene que terminar con esas palabras para nombrar a los radicales. Estoy poniendo sin relleno. Entonces aquí podemos ver que el radical alquinilo, hay un ejemplo que esta molécula que presenta triple enlace en la estructura, compuesta por 3 carbonos, se llama propino, ¿ya? Propino, por 3 átomos de carbono enlace triple. Para que se forme el radical alquinilo, pierde un átomo de hidrógeno esta estructura. Entonces pierde ese átomo y queda un enlace libre. ¿Para qué? Para que se pueda unir a una más larga, ¿no? A una cadena principal. Entonces ya pierde la palabra ino, sino que aquí para nombrar el radical se incorpora la palabra inilo, propinilo. Ese sería el radical, ¿no? Vamos a entrar a los ejemplos asociados con los alquinos ramificados. Alquinos ramificados. Miren, la selección de la cadena principal, ¿cuál tiene que ser? Aquella que contenga mayor número de enlaces múltiples. Si estamos hablando de los alquinos, entonces aquella cadena que contenga mayor número de triples enlaces. Por lo tanto, verificamos, podemos poner así, ¿no? Así, de esta forma, en este sentido, ¿ya? Pero se acortaría también los átomos de carbono. Mientras más números, más enlaces múltiples y más carbono, ese vendría a ser nuestra cadena principal. Por lo tanto, hemos considerado en forma de C, así. ¿Y de dónde vamos a enumerar? Del extremo más próximo que se acercan a los enlaces múltiples. Por lo tanto, se enumeró desde aquí arriba, carbono 1 hasta carbono 10. Una vez enumerado, es más fácil, ¿no? Se debe registrar la nomenclatura